Determinaremos los interceptos de la línea dados de la ecuación de la línea, lo que significa queremos determinar el intercepto x y el intercepto y de la línea. Bien, el intercepto x es donde la línea cruce el eje horizontal aquí. Y el intercepto y para la línea cruza el eje vertical o este eje aquí. Aviso que cada punto a lo largo del eje x tiene cualquier coordinación de 0, y cada punto a lo largo del eje, y tiene una coordinación x igual a 0. Y de esta información podemos determinar los interceptos si realmente se reduce a completar una tabla especial o una tabla de valores. Para determinar el intercepto x, establecemos y igual 0 y resolver para x para determinar el intercepto y, establecemos x igual 0 y resuelve para y así que completando esta tabla especial o tabla de valores, podemos determinar los interceptos si. Comencemos determinando el intercepto x. Así que vamos a establecer y igual 0, y resolver para x aviso si establecemos y igual 0. Este término aquí va a ser 0. Voy a seguir adelante y mostrar que esta primera vez tenemos 2x, 3 por 0 es igual a 12, pero otra vez, aviso que este plazo es igual a 0, por lo que somos con 2x igual 12. Para dividir en ambos lados por 2, tenemos x igual 6. Así cuando y igual 0, x igual 6, lo que significa que el intercepto x es el punto. Ahora, es importante que no digamos x igual 6 porque recuerda x igual 6 es una ecuación de una línea vertical, y el intercepto x es un punto. Ahora, para determinar el intercepto y, establecemos x igual 0 y resuelve para y. Otra vez, aviso si x igual 0, 2x sería 0. De nuevo, iré adelante y escribiré esta vez. Pero 2x0 es 0, así que quedamos con la ecuación de un paso 3 igual 12. ¿Para qué podemos dividir ambos lados por menos 3 y tenemos y igual menos 4? Lo que significa cuando x igual 0, y igual menos 4. Por lo tanto, el intercepto y es el punto. Y esta es información suficiente para graficar la línea. El intercepto x es el punto o este punto aquí. El intercepto y es el punto, este punto aquí. Por lo tanto, nuestra línea pasa a través de estos dos puntos. Así que cuando una ecuación lineal está en forma estándar o este formulario aquí, la determinación de los interceptos sí es a menudo una gran manera de graficar la línea. Y realmente se reduce a completar una tabla T especial, donde dejamos igual 0 para determinar el intercepto x, y luego dejamos x igual 0 para determinar el intercepto, y vamos a echar un vistazo a otro ejemplo en el siguiente video.